Estamos con Rodrigo Grisi desde Bolivia y Rodrigo estudió turismo en Suiza. ¿Qué lugar especial para estudiar? Qué suerte que has tenido de poder viajar allá. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola Juliana, buenas tardes. Gracias por el espacio. Sí, en realidad estuve en Suiza y allí estudié en realidad administración de empresas, ¿no? Y estuve en la parte en la Suiza alemana, concretamente en St. Gallen, que es una ciudad vecina a Austria y Alemania, cerca del lago de Constanza. Entonces, viví 8 años por allá y después ya regresé a Bolivia, donde prácticamente de inmediato empecé a trabajar en turismo en una empresa familiar que tenemos por acá. Bueno, ahora vamos a entrar en la historia de la empresa familiar, pero antes quiero saber qué pasó en esos 8 años, que no son pocos, es un buen tiempo en Suiza. ¿Fuiste a estudiar allá? ¿Te quedaste, trabajabas? ¿Qué pasó en estos 8 años en Suiza? Y bueno, yo me fui muy joven, ni siquiera cumplidos los 18 años. Ya hablaba alemán porque estudié, hice el bachillerato en el colegio alemán aquí en La Paz. Y en aquella época era mediados de los años 70, la época de los golpes militares y tal, y aquí en Bolivia también teníamos varios de estos acontecimientos, y en aquel entonces era un poco difícil estudiar acá. Las universidades andaban cerradas muchas veces, muchos años, y en aquel entonces irse a estudiar a Europa, y en este caso a Suiza, no resultaba tan oneroso. Entonces se vio la oportunidad y me lancé para allá. Ese fue el motivo. Y estuve 8 años, estuve viviendo 3 años en Zurich y después los 5 restantes en San Gale, ¿no? Haciendo el estudio y a la vez trabajando, evidentemente, porque pasaron un par de años estando allá y vieron cambios drásticos en el tipo de cambio, si vale la redundancia, y no quedaba otra que empezar a trabajar también. O sea que, aparte del estudio, he trabajado en 20.000 cosas distintas allá. Y este tiempo que estuviste allá, ¿cómo fuiste? ¿Tenés doble ciudadanía? ¿Tenés ciudadanía de algún país europeo? ¿Cómo fue la entrada? ¿O en aquella época, al estar estudiando, era sencillo poder residir en Suiza? No era muy fácil. Obviamente había que hacer todo el papeleo. Yo en aquel entonces solo tenía una nacionalidad, la boliviana, así que esos 8 años, como pasa en cualquier país europeo, había que estar renovando el permiso de estadía y tal. Y bueno, ya cuando ya regresé a Bolivia, al final acabé casándome con una chica suiza, y hoy en día tengo pasaporte suizo también. Ahora, no sé si debería decirlo, pero va a sonar como si fuese un mafioso, pero tengo un pasaporte más que es el italiano. Entonces, porque Grisi es un apellido italiano. Mis abuelos paternos venían del sur de Italia, que tampoco debería decirlo, porque muchos dirán, bueno, este señor viene de su familia, es de la Cosa Nostra, más o menos, ¿no? No, yo En- también soy del sur de Italia, así que tranquilo. bueno. ¿De qué ciudad? ¿De qué ciudad de Es, Italia? es, eh, es de la Basilicata, cerca de Nápoles. Es en realidad un pueblito ahí en la montaña, en la Ujú. provincia Potosí. Es un pueblito que se llama Tréquina, ¿no? Que lamentablemente hasta ahora no he tenido la suerte de conocerlo, pero está en mi bucket list, digamos, ¿no? Así que nada, hoy en día tengo los tres pasaportes, pero evidentemente me manejo con el boliviano y con el suizo, dependiendo dónde me lleven los viajes. Y al haberte Mm. casado con una chica suiza, después, en estos 8 años, ¿qué hicieron? ¿Volvieron, quedaron en Bolivia y eh, ella obviamente se mudó con vos, formaron tu familia, trabajaron en Exacto. la empresa familiar? Ahora ya volamos a Bolivia. ¿Qué pasó Sí. después de estos 8 años? Y contanos todo. Bueno, yo empecé a trabajar a principios del 84 en esta empresa familiar que se llama Magri Turismo, que Magri viene de Mario Grisi, que era mi padre.
Y bueno, mientras tanto pasaron los años y justo este año, el 2023, la empresa cumple 50 años, así que estamos en grandes preparativos para festejar a lo grande en el mes de agosto, básicamente el aniversario de la empresa. Entonces, yo llegué y empecé de inmediato a trabajar en la empresa de mis padres y ellos, al año que yo estaba trabajando con ellos aquí en La Paz, se fueron a vivir a Santa Cruz. Entonces yo me quedé a cargo de la empresa con una de mis hermanas que también sigue trabajando en la empresa. Después se empezaron a trabajar dos hermanos más. Y hoy en día solo de la segunda generación, bueno, de la primera generación, sigue mi madre trabajando, que tiene 88 años, y sigue ella involucrada en la empresa. Obviamente es la presidenta vitalicia del directorio. Ella está por la primera generación, la segunda generación, mi hermana Clara y yo, y uno de mis hermanos que todavía nos ayuda con ciertos temas, digamos, financieros, como tipo consultoría. Y mientras tanto, claro, ya hay la tercera generación que también está involucrada en la empresa, donde de momento tenemos dos sobrinos que están involucrados en la empresa. Lastimosamente, de mis hijos, estuvieron dos en algún momento, ahora cada cual ha tomado su propio rumbo y no están de momento trabajando en la empresa. Pero es una empresa netamente familiar, con todas las dificultades, con todos los pros y contras que tiene una de este tipo de empresas, ¿no? Eh, Resulta difícil muchas veces volver a una empresa familiar, a volverla más corporativa, pero creo que hemos logrado en todos estos años un balance interesante donde evidentemente el tema corporativo es muy importante, pero al final del ejercicio la familia sigue siendo, y de lejos diría yo, lo más importante de todo. Entonces, ahí estamos, con altos y bajos, obviamente recuperándonos de la pandemia, pero gracias a Dios, súper bien. Mm. Y lo importante es que, bueno, alguien de la familia continúa, porque es muy difícil a veces pedir que a todos les guste todo, y turismo también es una pasión. Entonces, bueno, al menos tus sobrinos están, ya tus hijos habrán hecho su vida por otra parte, como vos decís, pero es otro desafío de las empresas familiares. ¿Quién continúa y cómo lo continúa? Pero bueno, al menos lo lograron, y mis felicitaciones a tu mamá. eh, ya dan ganas de conocerla, porque tener esa edad y seguir al frente es increíble.